Buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana, qué hermoso es podernos encontrar y deleitarnos en búsqueda de la presencia de Dios. Qué hermoso es que podamos levantarnos nuevamente y darle gracias a Dios por este día. Por eso, antes de iniciar esta palabra, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que sea tu Santo Espíritu quien llene nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu quien nos prepare para que podamos recibir de manera apacible este alimento que Él nos trae en esta hermosa mañana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. A ti todo honor y toda gloria, a Dios, pues tú te la mereces. Gracias por este hermoso día, Padre amado. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, levantarme un día más, Señor, para honrarte, para adorarte, Señor. Aún a pesar, Señor, de las circunstancias, aún a pesar, Señor, de los tiempos que estamos viviendo, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú nos guardas, sabemos que tú nos proteges, que tú nos sustentas, y que tú, Señor, nos cobijas, Señor, y nos fortaleces día a día, Señor. Ayúdanos a entender y comprender más allá de lo que podamos ver. Ayúdanos a fortalecer, Señor, nuestros pensamientos en tu palabra, Señor, ceñidos a ti, oh Dios, a través de la oración, a través de la búsqueda insaciable de tu presencia. En el nombre de Jesús, ponemos, Señor, este tiempo, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, en tus manos, obrando, Señor, en cada uno de nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, nos alimente, Señor, espiritualmente, así como cada día tú provees, Señor, ese alimento para nuestro cuerpo, ahora tú provees ese alimento para nuestro espíritu. En nombre de Jesús, declaramos que tu Santo Espíritu, Señor, tiene el control, Señor, de todo ahora, Señor. Y que todo lo que salga de mi boca, Señor, es porque tú, Señor, a ti te ha placido, Señor, ponerlo en mi corazón para que tu iglesia, Señor, porque tu pueblo pueda escucharte, Señor, un día más, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta mañana traemos una palabra de Dios conforme a lo que tiene que ver el carácter de Dios. Pero no el carácter de Dios como diciendo cuál es el carácter de Él como tal, sino el carácter de Dios en nosotros. Porque nosotros podemos reconocer de que Dios en su majestuosidad tiene un carácter formado de una manera perfecta, lo cual vamos a ir detallando a través de la palabra en esta hermosa mañana. Pero también tenemos que entender y comprender que nosotros somos hechuras a su imagen y semejanza, por cuanto entonces lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros podamos manifestar su carácter de la manera en la que Él nos enseñó a través de Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, lo primero que tenemos que entender es que cómo nosotros podemos conocer a una persona. Ustedes saben que lo primordial es observar, ¿verdad? Es mirar cuáles son sus actitudes, mirar cómo se expresa, mirar cómo habla, mirar en qué interactúa, cuál es su entorno de vida. Y de esa manera nosotros podemos hacernos la idea de cómo puede ser esa persona. Porque ni siquiera podemos decir que la vamos a conocer completamente. Porque la palabra de Dios dice que solamente Dios conoce el corazón del hombre, por cuanto Él conoce cómo es uno realmente. Pero nosotros, como humanos, no podemos saber cómo es realmente una persona, ¿verdad? Por eso detallamos su carácter y detallamos en su forma de relacionarse, de hablar, de ser lo que ellos pueden mostrar en cuanto a lo que son. Aún así, para nosotros es difícil llegar a conocer entonces el carácter de Dios. Porque si aún nos es difícil conocer el carácter de una persona, ahora imagínense el carácter de Dios, que es tan vasto, que es tan sublime, que es tan grande, que es tan majestuoso. Nos resultaría imposible en nuestra mente y nuestros pensamientos limitados llegar a comprender algo tan ilimitado, tan infinito, ¿verdad? Por eso Dios se hizo hombre. Y a través de Jesucristo, Él nos mostró cuál era la forma en que nosotros, como sus hijos, como su creación, como sus amadas, amada hechura a su imagen y semejanza, tenía que comportarse delante de su presencia. Amén. Entonces, para que nosotros podamos redondear un poco
y conocernos en cuanto a lo que tenemos, de lo que Dios nos ha entregado a través de su Santo Espíritu, tenemos que conocer un poquito lo que es el carácter de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios es amor. La palabra habla en Deuteronomio 32:4, ¿verdad? Y nos dice que Él ama la verdad y la justicia. Y nos dice que Él odia la mentira y la injusticia. Porque esta justicia es perfecta, ¿verdad? Que también vemos que Jesús dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 46. Aquí vemos que Dios es amor, pero Dios es justo. Aquí vemos que Dios, así como la palabra también dice en Juan 3:16, que de tal manera amó él al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, ¿verdad? Todos sabemos eso. Por eso te lo recuerdo en esta mañana. Y te digo que como Dios es amor, también es justo. Y de esa misma justicia, entonces nosotros como sus hijos, en base a ese carácter de Él, tenemos que tener ese carácter de Dios también nosotros. También tenemos que ser amor y también tenemos que ser justos. Ahora, esto no es una invitación a ser perfectos, porque sabemos que no somos perfectos. Y amar no es simplemente entonces tolerar aún lo que no es de Dios. Porque yo te puedo amar, pero si tú haces algo que va en contra de la justicia de Dios, entonces yo no puedo ser partidario a eso, sino que como te amo, te corrijo y te digo, hermano, hermana, esto es así, esto es asado, de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo en su justicia. Pero a veces queremos creer de que el amor de Dios es simplemente aceptar todo sin reproches, simplemente porque así lo haría Jesús. Recuerden que Jesús amó a todos los seres humanos, pero aún así, Él era tajante con sus palabras cuando decía que Él no lo hacía porque Él quería, sino porque era la voluntad del Padre. Y esto lo dice la palabra de Dios. Por eso, en Juan capítulo 5, versículo 30, Él dice, yo no puedo hacer nada por mi iniciativa. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Jesús nos está enseñando de que Él era justo porque lo que Él pensaba era de acuerdo a lo que Él oía. ¿Y quién le hablaba a Él? El Padre. Cuando nosotros amamos a los demás, el amor que demostramos es un amor que viene directamente de Dios. Y el amor de Dios nos invita a ser justos y nos invita a ser bondadosos, pero también nos invita a ser rectos. Y también nos invita a hacer las cosas conforme a su voluntad, a obedecer, ¿verdad? Pero también vemos como tercera característica de lo que es el carácter de Dios, es que Dios es santo. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 3, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Dios es glorioso y su gloria aparta del pecado. Es decir, Dios es santo. El pecado y Dios no pueden ir de la mano, ¿verdad? Porque ¿acaso puede prevalecer las tinieblas en donde está la luz? No, ¿verdad? Por eso, otro de los rasgos del carácter de Dios en cada uno de nosotros como hijos es ser santos. Ahora, ¿qué es ser santo? Ser santo simplemente es querer hacer la voluntad de Dios conforme a su justicia y su amor. Eso nos ayuda a apartarnos de aquellas cosas que nos hacen alejarnos de lo que es la luz y de la voluntad de Dios. Ser santo no es vestirnos de blanco, ¿verdad? De manera impecable y nunca ensuciarnos ni tocarnos a las demás porque no, me contamino, porque no. No, eso no es santidad. La santidad no va en lo que viste, la santidad no va en lo que comes, en lo que hablas. Eso no es santidad. Pero la santidad
te llena tanto que lo que tú reflejes, entonces ahí sí va, el vestir con pudor, el hablar de manera respetuosa, ¿verdad? Y la palabra dice que nosotros cuando conocemos a Cristo tenemos una transformación de mente, ¿verdad? De pensamiento, una transformación de sentir, de lo que sentimos, y una transformación de lo que hablamos. Entonces, la santidad sí hay un reflejo en tu forma de comportarte, pero cómo te comportas no te hace santo. Eso es algo muy diferente. Por eso nosotros, como en el carácter de Dios existe la santidad, entonces nosotros en nuestro carácter tenemos que ser santos, tenemos que guardarnos, tenemos que tratar en lo posible de hacer su voluntad y de no incurrir en aquellas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Como quinto, entonces vemos que Dios es misericordioso. En la Biblia hay un pasaje muy llamativo en Éxodo capítulo 34, versículo del 6 al 7, que dice: el Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, tardo para la ira y rico en amor y fidelidad, que me mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable, que visitó la maldad de los padres de los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí podemos ver que Dios es misericordioso, por cuanto nosotros en nuestro carácter tiene que estar ese rasgo de misericordia. Aún así, mire que dice: pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Es decir, que Dios es justo, como habíamos hablado ahorita, ¿verdad? Entonces, el ser misericordioso no es pasar por alto lo que está mal, no es acolitar lo malo. La palabra dice: ay del que llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos acolitar aquellas cosas que no están bien delante de Dios. Un carácter de Dios en nosotros, un carácter de Cristo en nosotros, nos invita a comportarnos de una manera muy prudente. Porque como habíamos hablado ahorita, tenemos que ser amor, tenemos que ser santos, ¿verdad? Tenemos que ser justos, pero también tenemos que ser misericordiosos. Y cada cosa va de la mano. Y eso nos invita a, primero que todo, escuchar. Ser rápidos para escuchar, pero tardos para hablar. Porque de esa manera, entonces nosotros vamos a poder hacer como hizo Jesucristo. Ser justo en su juicio a la hora de entonces enfrentar o confrontar las cosas. Amén. Y podemos ver en la Biblia que Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bueno es saber que nosotros somos hijos de Dios gracias a Jesucristo, ese Verbo hecho carne, que somos hijos de Dios gracias a su sacrificio de cruz, ¿verdad? Y por medio de su sangre fuimos comprados, fuimos renovados, porque realmente nosotros no podíamos estar en esta mañana hablando del carácter de Dios en nosotros si no hubiese sido a través de ese sacrificio, porque nosotros nunca, aún ahora, aún asistiendo a un lugar, a un templo, congregándonos, nos cuesta entender el carácter de Dios, nos cuesta aceptar la verdad, porque ponemos delante de Dios nuestro orgullo, nuestras prioridades, nuestros sueños, nuestros anhelos. Pero la Biblia es muy específica cuando Jesucristo dijo que si queríamos seguirle, entonces teníamos que negarnos a nosotros mismos antes de hacerlo, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos en eso, entonces decimos, claro, porque es que simplemente no podemos ir y andar con Jesús cuando aún tenemos el corazón en otras cosas. ¿Qué va a pasar? Que cuando nos toque morir no vamos a poder hacerlo.
Y entonces va a haber un problema para poder transformarnos en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso lo primero que hay que hacer para poder tener su carácter es aceptar a Dios, aceptar a Jesús en nuestras vidas, orar, leer la palabra. ¿Por qué? El carácter de Dios solamente se implanta en nuestras vidas cuando hay una comunión, cuando hay una lectura insaciable de Dios, cuando hay una oración, una comunión, una relación, porque no podemos conocer a Dios si no lo conversamos con Él, si no nos relacionamos con Él, ¿cierto? Así como de la misma manera nosotros conocemos el carácter de las personas por cuanto nos relacionamos con ellas, de esa misma manera conocemos el carácter de Dios por cuanto nos relacionamos con Dios. Es completamente proporcional. Amén. Pero la palabra dice en Hechos, capítulo 22, versículo 14. Y Jesús dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oiga la palabra de su boca. Podemos ver que cuando dicen el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Nosotros somos enviados por Dios. Nosotros no decidimos hacer las cosas solamente porque sí, no, como yo soy cristiano, como yo creo en Dios y yo soy hijo de Dios, entonces yo voy y hago las cosas porque sí, sí. Y de esa manera entonces voy a enseñar el carácter de Dios, porque Dios es un Dios justo. Y entonces yo voy y cuando veo a mi vecino, veo a mi hermano, a mi primo, a mi padre haciendo, de una vez voy y le digo, usted no haga eso y esto y te vas a juzgar por esto. No. Nosotros tenemos que primero ir al secreto y cuando Dios nos envíe, entonces hacemos su voluntad. Nadie puede hacer la voluntad de Dios cuando lo hace de manera deliberada. La voluntad de Dios se hace solo y únicamente cuando Dios nos envía. Amén. Y en Juan 4:34 Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Qué hermoso, ¿verdad? Porque Cristo reconoció de que eso era lo que nos debería saciar realmente. Y nos enseñó eso, diciendo, porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es decir, la voluntad de su Padre, la voluntad de nuestro Padre. Y llevar a cabo su obra. ¿Cuál es la obra de Dios en mi vida? ¿Cuál es esa obra a cabo que yo personalmente tengo que hacer y que Dios me encomendó? ¿Usted sabe eso? Es muy importante que nosotros sepamos que hablar de Dios o caminar en Dios o tener un carácter de Dios o vivir para Dios no es simplemente congregarnos. Porque hoy en día no podemos congregarnos de manera personal. Por eso estamos usted y yo aquí viéndonos de manera virtual, ¿verdad? Pero dígame, ¿usted está buscando a Dios con la misma intensidad que cuando lo hacía, cuando iba al templo? Hermano, hermana, no lo hago como juzgarlo. Porque no puedo juzgar a nadie, solamente Dios juzga. Solo te pregunto para que puedas hacerte una autoevaluación y mirar más allá de lo que puede ser una simple costumbre. Porque cuando tú tienes una comunión con Dios, no importa la distancia, tú sigues siendo lo mismo. Sigues buscando a Dios de la misma manera. Y aunque no podamos ir y visitar a nuestros hermanos de manera natural, por obediencia, entonces nosotros lo hacemos de manera virtual, una llamada, buscamos los métodos virtuales. Gracias a Dios estamos en el siglo XXI, era tecnológica, en donde no hay impedimentos de poder conectarnos y llevar su palabra más allá de como antes, que solamente era yendo, ¿verdad? Ahora podemos ir a través de métodos virtuales, porque Dios siempre da el querer como el hacer. Solamente nosotros tenemos que estar dispuestos a entender los tiempos de Dios. Amén. Por eso qué hermoso que para nosotros nuestra comida sea hacer la voluntad del que me envió. Porque ese carácter que está formado en mí es el mismo carácter que Cristo reflejó a la humanidad. Porque es el carácter que Dios nos puso. Porque créalo, desde el momento que usted fue creado, ya viene esa parte de Dios en usted. Aún si usted no ha aceptado a Cristo, aún si usted no vive una vida cristiana, aún si usted sigue cometiendo errores, aún tiene eso de Dios.
Y eso es lo importante, que nosotros hagamos florecer, renacer lo de Dios y no lo humano. Porque al morir eso queda acá, pero lo de Dios trasciende. Amén. Entonces, qué hermoso es que podamos comprender esto de una manera agradable. Qué hermoso que nosotros podamos saber que nuestro carácter como hijos de Dios es el carácter de Dios hecho hombre. Qué hermoso es que nosotros podamos comprender que más allá de la obediencia terrenal es una obediencia celestial, y en base a eso nosotros obedecemos, ¿cierto? Porque la Biblia dice que sí, que todo líder puesto en la tierra o establecido en la tierra es porque Dios lo puso. Nuestro presidente, nuestro alcalde, nuestro gobernador, nuestros padres, nuestros jefes, todos ellos están puestos allí porque así le plació a Dios. Entonces nosotros, nuestro deber, nuestro trabajo no es criticarles, nuestro trabajo no es echarle cosas, nuestro trabajo no es desearle el mal, nuestro trabajo no es esperar a que ellos se derrumben y caigan para satisfacernos. No, nuestro trabajo es hacer la voluntad de Dios en medio de los tiempos, hacer la voluntad de Dios en mi trabajo, hacer la voluntad de Dios en mi escuela, en mi casa, en mi hogar, hacer la voluntad de Dios en mi familia, con mis amigos. Ese es mi trabajo, hacer su obra, la obra del que me envió, llevar a cabo su obra. Pero si nosotros no sabemos cuál es la obra de Dios en mi vida, entonces es muy difícil entonces llevar a cabo la obra de Dios, ¿verdad? Por eso, damos gracias primeramente a Dios por ese amor tan grande, porque por medio de su amor, Él envió a su Hijo amado para que hoy nosotros podamos ser hijos, y para que también podamos gozarnos de su presencia, podamos entrar al lugar santísimo sin ningún problema, porque el velo fue rasgado, ¿cierto? Qué hermoso es cuando nosotros podemos ver esa palabra, cuando dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi iniciativa, sino que como yo oigo primeramente, entonces ahí sí juzgo. Y mi juicio, es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué hermoso cuando Cristo dice eso y nosotros podamos decirlo de la misma manera. Qué hermoso cuando yo primero oigo la voz de Dios y conforme a lo que Dios me manda a hacer, entonces hago con esa persona. Si mi vecino está haciendo algo que yo sé que no le agrada a Dios, oro por mi vecino. Y entonces Dios me da la palabra para llevarle a esa persona. Y no va a ser una palabra para juzgarlo y hundirlo, sino una palabra para levantarlo. Porque Dios quiere rescatar y levantar a las personas, no hundirlas y condenarlas. La condenación llega solamente para aquellos que no oyen, no hacen caso. Y entonces ya eso es decisión propia. Amén. Querido hermano, yo quiero recordarles que la palabra de Dios dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por cuanto nosotros sabemos y creemos de que eso es verdad, entonces yo, como hijo de Dios, tengo que reconocer que el carácter de Dios en mí tiene que ser hoy y siempre. Porque ayer de pronto no lo conocía y no pude ser o hacer las cosas como Dios las quería. Pero hoy que sí lo conozco, entonces ya puedo decir hoy y después, o sea mañana y los días que vendrán hasta que Dios me permita hacerlo, tengo que llevar el carácter de Cristo en mí, implantado, para que pueda reflejarlo a las demás personas. Amén. Gracias le damos a Dios por esta palabra. Quiero que cierres tus ojos y te dediques un momento a pensar aquellas cosas que sabes que tú tienes de Dios, pero que en vez de dejar que fluyan, que florezcan, te dedicas a opacarlas. ¿Por qué? Porque te da miedo, porque te da miedo del que dirán, te da miedo de que te vayan a rechazar, te da miedo de que vayan a pensar de que ay, ahora que es cristiano, mira tan malo que es y todas las cosas que hacían. No importa, todos pasamos por eso, porque nuestro camino es en busca de la perfección en Cristo, lo cual indica que todos llegamos a los pies de Dios ahora, como primera instancia, siempre para ser renovados. Amén.
entonces cierra tus ojos, piensa en aquellas cosas y dile: Padre, gracias primero que todo por tu amor. Gracias primero que todo por darme la oportunidad de conocerte, porque ya tú me conocías, aún desde el vientre de mi madre. Ya tú me habías apartado para ti. Gracias por yo poder ahora entender eso, Dios. Gracias, Señor, porque aún en esta mañana, al levantarme, no sabía ni tenía idea de este regalo tan grande que me ibas a entregar. Al ayudarme a recordar que yo tengo tu carácter impregnado en mí a través de Cristo Jesús y de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, porque aún sin merecerlo me escogiste para ser un mensajero de tu palabra, un embajador tuyo aquí en la tierra. Gracias, porque a pesar de mis dificultades y las circunstancias, puedo ver tu gloria cada día, porque no me falta nada, porque aún si tengo alguna enfermedad, sé que tú la curas. Aún si me siento sin fuerzas, tú me las renuevas por tu amor inagotable. En el nombre de Jesús. Y te pido perdón por tantas veces que te negué. Te pido perdón por tantas veces que hice los oídos sordos, Dios. Y no quise escucharte porque tenía miedo, porque tenía pena, orgullo de poder seguirte. Porque me daba pena del qué dirán. Pero ahora, en esta mañana, yo te acepto por completo. Te entrego todo lo que soy. Porque tú viniste a esta tierra, Señor, a buscarnos a nosotros, a aquellas personas que no eran perfectas, con aquellas personas que necesitábamos de ti, rechazados, aún aquellas personas que decían que no valían nada. Por eso viniste, por cobradores indispuestos, ¿verdad? Viniste por aquellos, Señor, abrazaste niños, inmundos, enfermos, y los sanaste. Por eso yo te pido perdón, por cuanto yo, Señor, en mi arrogancia, he herido, Señor, a aquellas personas que necesitan de ti. He rechazado a aquellas personas que buscaban en mí lo que tú has puesto en mí. Y yo le daba lo que humanamente tenía. Y podía herirlos y apartarlos aún más de ti. Perdóname, Señor. Y te pido, Señor, en esta mañana que seas tú guardándome, protegiéndome. Guarda mi corazón sobre toda cosa guardada en tu corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a levantarme en ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, me redarguya, me limpie, me renueve, me restaure con tu sangre preciosa, Dios. Y yo pueda ser, entonces, esa persona que pueda tener un carácter conforme al tuyo y pueda reflejar lo que Cristo nos enseñó a toda la humanidad. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que cada acción que yo tenga, que cada cosa que yo hable, Señor, sea porque tú me lo has enviado, Señor. Ayúdame a morir a mí mismo para que tú crezcas en mí y que todo lo que yo pueda expresar sea simplemente la luz de Cristo irradiando a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como todos sabemos, hoy es domingo. El primer día de cada mes, el primer domingo de cada mes, celebramos Santa Cena, ¿verdad? Por eso, hoy, de manera simbólica, vamos a disponer un tiempo para celebrar y recordar ese tiempo en donde Cristo nos reunió, ¿verdad?, para consagrar su cuerpo y su sangre y enseñarnos de que, de una manera simbólica, de que por medio de su sangre y su cuerpo nosotros fuimos lavados y renovados. Y por eso vamos a la palabra en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 32, y dice la palabra. Leo para ustedes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, todo esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciarías hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual,
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, tenemos que recordar de que antes de tomar la cena, primero tenemos que orar y examinarnos cómo estamos. Recuerden que la cena la toman aquellas personas que creen en Dios, primeramente, ¿sí? Si de pronto usted tiene algún dolor en su corazón, un remordimiento, está peleado con un familiar, un ser querido, si le falta perdonar a una persona o se siente indigno, órele ahí al Señor. Ponga esa cuenta con Dios, dígale: Señor, perdóname. Quita de mí esto, Señor. Pasa de mí esta copa, Señor, y que se haga tu voluntad. Padre, ayúdame a liberar perdón. Perdóname porque tengo que aceptar el perdón que tú me diste primeramente para poder perdonar a los demás. Ayúdame a crecer cada día más en ti. Y de esta manera nosotros podemos sentirnos dignos delante de Dios, porque Dios nos va a renovar. Dios nos va a poder hacernos aceptos delante de Él. ¿Sí? Entonces, para poder consagrar lo que es el pan y lo que es el jugo de uvas, voy a pedir aquí a mi esposa que pueda orar por el pan, que ore por Vamos a consagrar el pan y la copa. Levantemos. Padre que estás en los cielos, Señor, oramos a ti, tú que estás en los cielos, Padre de la gloria, para que seas tú aceptando, Señor, en esta hora, esta ofrenda que te damos, Dios, porque realmente significa, Señor Dios, más que comer un pan, Señor, o un poco de vino, Señor, significa que podemos saber y reconocer, Señor, ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a cada día a recordarte, Señor Dios, no simbólicamente, sino en todo momento, Señor, de manera vivencial, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Que podamos recordar que esta copa, Señor, que representa tu sangre, nos limpia, Señor, nos redime de todo pecado, Señor. Y que este pan, Señor, que es tu cuerpo, Señor, representa el sacrificio que tú hiciste, Señor. Ayúdanos, Dios, a presentarnos cada día como un sacrificio vivo, Señor, y agradable a ti, Señor. Alguien, Señor Dios, del cual tú puedas sentirte digno, Señor Dios, del cual tú puedas sentir, Señor, que tu presencia es digna, Señor, de habitar, Señor, en ese cuerpo, Señor Dios de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Recordamos que dice: porque yo recibí del Señor lo que también es enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed todo esto, que es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere y bebiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Entonces podemos tomar el pan y beber de la copa. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente, Señor, reconocemos, Dios, ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. El día como hoy, Señor, hacemos honor, Señor, como tu palabra nos dice, Señor, recordando, Señor, ese cuerpo y esa sangre porque nos renovó, que nos lavó, que nos purificó, que forjó el carácter tuyo en nosotros, Señor, y que nos ayuda, Señor, a cada día, Señor, poder sentirnos aceptos delante de ti como hijos, Señor. Porque ya no somos, Señor, más desconocidos, Señor, sino que ahora somos hijos tuyos, oh Padre Celestial. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha recibido tu cuerpo y tu sangre, Señor, en esta mañana. Que seas tú, Señor, guardándolo, protegiéndolo, sanando sus heridas, Señor. Que seas tú confortándolo, Señor. Que seas tú, Señor, dándole, Señor,
nuevas fuerzas como las del búfalo, pero también sabiduría, Señor. Así como tú, Señor, en el pasado, Señor, a tus apóstoles, Dios, a tus profetas, Señor, y a los reyes que ungiste, Señor. Estuviste con ellos todo el tiempo, de la misma manera estás con nosotros, y aún mejor, pues nos has dado al Espíritu Santo de Dios que habita con nosotros día y noche, oh Padre Celestial. En nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, esta mañana, y a cada una de las personas que están conectadas, Señor, ahora, Señor, sus familias, Señor. Bendecimos, Señor, sus proyectos, sus sueños, que seas tú ahora, Señor, dándole, Señor, a aquel que necesita, llevándole, Señor, enviándole ángeles, proveedores, Señor. Porque sabemos que alzamos nuestra mirada a los montes, Señor, porque de allí viene nuestro socorro, Señor. Tú eres Jehová Roy, Señor, quien nos ve, quien nos protege y quien nos cuida, Señor. Eres nuestro pastor, Señor, y quien nos conforta y nos pastorea, nos cuida y nos protege, Dios. En nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, Señor. Ahí te damos toda la alabanza, Señor, y te damos toda la exaltación, pues tú te la mereces en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Que tengan un feliz día.